Bueno, buenas tardes, con su permiso, diputada presidenta. Yo pensé que nadie se iba a levantar a hablar del informe de resultados de la presidenta. Pero qué bueno que alguien tuvo el valor para hablar y defender a esa presidenta. Y bueno, entiendo pues que la obligación a ser serviles, pero yo creo que no da derecho a que hablemos de manera cínica. Hoy Morena y sus aliados pretenden nuevamente vendernos una cortina de humo como un acto de defensa de la soberanía nacional. Hoy en la mañanera le dedicó 20 minutos y en su informe 20 minutos a hablar del intervencionismo, a decir que no existe, a hablar de la soberanía, y lo ha hecho con diferentes países. Pero la realidad es otra. Lo que busca no es proteger a México. Lo que buscan es proteger a narcopolíticos incrustados, por supuesto, en Morena, para seguir debilitando la democracia desde el poder. Porque mientras se habla de intervencionismo, como lo hizo en su informe, se niega rotundamente a reconocer la intervención más peligrosa, más violenta y más real que enfrenta nuestro país. La intervención del crimen organizado en las campañas electorales. Y no, eso no lo dice el PAN, lo dicen los hechos, lo dicen las regiones enteras del país, donde el crimen decide quién puede competir, quién puede hacer campañas y quién no. Lo dicen las amenazas, los asesinatos políticos y los candidatos intimidados. Pero de eso parece que se olvidan. Lo dice también el miedo con el que hoy se viven las elecciones en muchos estados de la República. Y por eso Acción Nacional propuso algo fundamental. Si realmente se quiere proteger la voluntad popular, entonces hay que construir también como causal de la unidad la intervención del crimen organizado y del narcotráfico, por supuesto, a favor o en contra de cualquier candidatura. Así de simple. Pero parece que Morena no quiere, porque está metido hasta las chanclas. Y ahí queda exhibida entonces la verdadera intención de esa supuesta defensa de la soberanía, porque son muy valientes para hablar de enemigos externos, pero profundamente cobardes cuando se trata de enfrentar a los criminales que operan aquí dentro del país. Hoy, en la mañanera, lo evadió completamente cuando le preguntaron lo que hizo Catherine en Nueva York. O lo que es peor, se hacen cómplices, como lo vimos hoy en la mañanera. Quieren anular elecciones por supuesta intervención extranjera, pero no quieren anular elecciones cuando el narco financia campañas, moviliza votos, amenaza, mata candidatos y hasta se impone en territorios completos, como en Sinaloa, donde, por cierto, el expresidente Obrador visitó Badiraguato 14 veces y realizó visitas de cortesía a la mamá del Chapo. Qué conveniente. Esa es la contradicción brutal de Morena. Y el pueblo de México tiene derecho a preguntar por qué. ¿Por qué Morena se niega siquiera a mencionar el crimen organizado en una reforma constitucional? ¿Por qué les incomoda tanto cerrarles el paso a los grupos criminales en los procesos electorales? ¿Por qué? ¿Por qué tanta resistencia? La respuesta en realidad es que el país lo observa todos los días, en los escándalos, en las investigaciones, en los señalamientos internacionales y en los nombres que hoy pesan sobre la política nacional. Ahí es donde están los señalamientos que rodean a personajes cercanos al poder de Sinaloa, pero también en Chiapas. Y ahí está el caso de Rubén Rocha, de Insunza, y aquí el de Rutilio. Ahí están las investigaciones y solicitudes relacionadas con redes de narcotráfico que han puesto nuevamente bajo sospecha la relación entre la política y el crimen organizado. Y mientras todo esto ocurre, Morena viene aquí a hablarnos de soberanía, lo vimos el domingo, por favor. No,
La verdad amenaza a la soberanía nacional. No es una publicación en redes sociales desde el extranjero. La verdadera amenaza a la soberanía nacional es que el crimen organizado tenga capacidad de influir en gobiernos, campañas y decisiones públicas. La verdadera amenaza es que haya regiones del país donde el Estado haya perdido el control. La verdadera amenaza es que millones de mexicanos sientan más miedo de los criminales que confianza en sus instituciones. Diputada presidenta, si me permite concluir. Concluya, por favor, diputada. Pero eso no quiere discutirlo. En Acción Nacional creemos en la defensa de la soberanía nacional y por supuesto que sí, que no se entienda algo distinto, porque defender la soberanía implica también defender la libertad del voto frente al crimen organizado. Implica impedir que los grupos criminales secuestren elecciones, implica garantizar que ningún candidato llegue al poder respaldado por el miedo, el dinero ilícito o la violencia, porque una democracia no se construye solamente con amenazas externas. También se destruye cuando el poder decide voltear la mirada frente al crimen organizado y además ser su aliado. Hasta el final con Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta.